entrar en materia, ya conversábamos un poquito sobre este anuncio y lo que significa que las vacaciones se adelanten y se extiendan. Una semana. Hablaba del Ministerio de Educación, también la de Salud. Aquí el senador Castro habló de la vocería. Vamos a entrar en ese detalle con una declaración, ¿no, Sí, Ángeles? Escuchemos al presidente Gabriel Boric a propósito, ¿no?, de este tema en particular, y ahí conversamos y analizamos entonces. ¿Cuándo las emitió, solo para precisar, estas declaraciones? Si alguien me sopla, las revisamos y yo les cuento entonces cuándo las emitió. También es importante hacer una revisión de las medidas que se van tomando. Uno de los problemas que tenía una de las medidas que se anunció por parte del Ministerio de Salud hace poco de la extensión de las vacaciones era justamente que no se hacía cargo de la problemática de los cuidados y cómo eso afecta principalmente a las mujeres. Y por lo tanto, inmediatamente exigimos de que acá hubiese una mejor coordinación, de que se mantuvieran los colegios abiertos justamente para poder realizar actividades programáticas, para que no incidiera también en el trabajo de las mujeres y, por cierto, para la alimentación. Es una situación bien compleja, pero nosotros como gobierno tenemos que hacernos cargo en la práctica de qué es lo que significa ser un gobierno feminista, y no puede ser de que en políticas públicas no se incorpore ese criterio, y eso es lo que le hemos dicho también a la ministra de Salud. Gracias. El presidente Gabriel Boric se fue mucho más claro, que todo el resto del gabinete finalmente, porque, claro, dentro del comité político estaba nada más y nada menos que el Ministerio de la Mujer. Recuerden ustedes que con el gobierno del presidente Sebastián Piñera estaba el Ministerio de Desarrollo Social. Es lo que quiere impulsar un gobierno, un ejecutivo, finalmente para sus 4 años de gobierno, y lo cierto es que acá tarde se dieron cuenta de que eran las mujeres quienes más problemas tenían, de que el teletrabajo para los sectores más vulnerables no es siempre viable y prácticamente inviable, y por lo demás, ¿no?, que las mujeres les ha costado mucho más. Perdieron más empleos formales, pero les ha costado además un trabajo extra poder conseguirlos y retomarlos. Entonces, ahí yo le pregunto a usted, senador, o sea, ¿la ministra de Salud no evaluó eso considerando que estaba el Ministerio de la Mujer dentro del comité político? La medida de adelantar las vacaciones es una medida correcta. Fíjese que incluso nosotros la tomamos por unanimidad en la Comisión de Salud del Senado, con todos los parlamentarios de izquierda y derecha. Pero lo que faltó fue la logística de qué hacer con los niños en casa. Y ahí, en parte Salud y en otra parte también Educación, faltó esa claridad que permitiera no tapar la noticia de que no había que hacer vacaciones de invierno, sino más bien cómo hacer para sobrellevar la vida familiar, alimentar a los niños, tener los colegios abiertos cuando corresponda y darle una seguridad a la persona. 2 años de pandemia en donde los cabros no han ido, la brecha educacional es mucho más grande, han vuelto agresivos, sin desarrollo socioemocional, en donde los profesores se llevaron todo ese peso y ahora se lo están llevando porque no tienen el manejo y el control al interior de las salas de clases a propósito de lo que se está viviendo. Es como pegarte en el suelo finalmente, así lo toman muchas personas. Pero cuidado, aquí estamos tratando de proteger la vida de los menores que se están agotando las camas UCI, porque hay niños que mueren de influenza, de virus respiratorio sincicial, mueren. Esto no es broma. Y por lo tanto, el eje de la medida es adecuado, adelantar. El punto es que todas las derivaciones, la implementación práctica para las mamás, para los colegios, en eso faltó un detalle, pero es el 30 de junio, quedan 10 días más. O sea, se puede todavía, y se está haciendo, de hecho, el esfuerzo de informar y dar orden al sistema para que esas 3 semanas sean correctas. Agregamos un hecho, Ángeles, que es bastante fuerte. Le escuché a un científico argentino decir lo siguiente, que la pérdida de capacidad de conocimiento y de socialización que han tenido los niños ha sido brutal, producto de las cuarentenas, producto de eso. Es decir, que además del tema sanitario, ¿no? Entonces, ¿cómo conjugar? Pero lo que me llamó la atención de lo que dice el presidente Boric, lo que tú dices y lo que dice el doctor Castro es lo siguiente. La palabra que más se escucha uno es falta de coordinación. Lo dijo el presidente, ustedes lo han dicho, que aquí ha faltado coordinación. Uno dice, bueno, ¿cómo se coordinan mejor en los equipos, inclusive para situaciones tan críticas como esta? Perdón, aquí yo siento que faltan 2 cosas. Primero, el presidente Boric, no sé si se puede decir, le tira la oreja a la ministra de Salud. Públicamente le reclama que está haciendo mal la pega. Segundo, el presidente Boric 2 meses antes dijo lo último que vamos a cerrar van a ser los colegios. Después de haber acusado al ministro de Educación por querer abrirlo, él dice lo último que van a cerrar. Y lo primero que se va a abrir. Y lo primero que se va a abrir. Y es lo primero que cierran los colegios. Quienes somos padres y tenemos a más hijos en edad escolar, nos hemos dado cuenta el retroceso o el estancamiento que ha tenido en la socialización, en el aprendizaje en los últimos 2 años. Tercero, es una improvisación tan evidente
que lo que hay ni siquiera le pusieron vacaciones, es suspensión de clase. Si eso es lo que ocurre, están suspendiendo las clases. Bueno, van a tener es que una mantener semana abiertos nomás. algunos establecimientos igual para poder entregar La comida. alimentación. Entonces, lo que no se pone en el caso de lo que va a ocurrir con los padres, especialmente con las madres, que muchas de ellas estaban retomando el volver a sus fuentes laborales y que les complejiza mucho. Yo siento que esta decisión es extremadamente poco meditada por parte del gobierno. Yo solamente agregar que cuando en marzo del 2020 partió la pandemia, el ministro de Educación suspendió las clases por pandemia, se le fue encima mucha gente, incluso del gobierno había una polémica dentro del gobierno si era válido Con o no. Mañalich. Con Mañalich, bueno, Sí. por favor, yo pido poner las cosas en su lugar. Hoy día estamos todavía en pandemia, en otra fase más controlada. Es un anuncio programado, no es un anuncio para mañana y por lo tanto no hagamos un juicio tan lapidario de algo que es necesario, que es evitar que los niños... ¿Por qué no tuvimos parainfluenza ni respiratorio el 2021 y 2022? Porque no había No había clases. clase. 2021, Sí. perdón, no había clases. En el caso de los niños pequeños y los preescolares es decisivo evitar que se junten, ¿verdad? Porque esa es la transmisión del Pero virus. mire, yo no soy médico, pero sí es evidente que si en 2 años los niños no socializan, íbamos a tener un aumento en los virus. Era evidente. Yo creo que estamos atrasados en el programa de vacunación de influenza. Creo que se acelera demasiado la suspensión de las clases y creo que además el daño que se le está haciendo a los niños y a su familia es mucho mayor. Aquí lo que hubiésemos tenido que hacer era No hay daño mayor. agilizar No hay el daño aumento mayor que la de pérdida de la camas vida de un UCI, hijo. el Cuando- aumento de Eso camas sí. A ver, Ahí- pongamos las cosas en su justa dimensión. senador, Cuando hoy senador, tenemos, nadie perdone, quiere- pero no, no, escucha, es que no, lo que permíteme, pasa es que me interrumpió. cuando hay Nadie quiere que 18 fallezca camas disponibles nadie, hoy, por favor. Pero eso ocurre porque no hubo la capacidad de anticiparse No. pero es evidente, anticiparse para tener más camas UCI. Si sabíamos cómo venían los virus, si esto no fue de un día para otro, No. pero hay una Eso es incapacidad de adelantarse a los problemas. no por todo parte lo del miremos, gobierno. estimado Juan Antonio, con la mirada política de lapidar a la autoridad porque hay que lapidar. Pero si nadie En quiere este hacer caso, eso, senador pero es que en Castro. este caso lo que está ocurriendo No. es que aumentó del 2019 ahora en un 167% la frecuencia de los virus porque hubo 2 años en que no estaban los niños en clase Sí. por razones pandémicas y ahora están de nuevo circulando Bueno, y los y que virus dicen que tienen circulan con los niños. menos Yo no voy capacidad a, inmunológica. yo hoy no puedo arriesgar más niños enfermos si quedan 18 camas en Chile para atender niños graves en las UCI. Yo no puedo arriesgar eso. Lo primero es la vida. y faltó nos la vamos, capacidad- nos vamos adecuando a eso. Y faltó la capacidad para adelantarse a esto y poder reconvertir más camas UCI. Se están pediátricas. reconvirtiendo, No, pero, se están pero reconvirtiendo y mucho, más de la mitad están está bien, reconvertidas. Ojo, pero la pregunta ojo. es si faltó capacidad de anticipación. Siempre se puede hacer mejor, pero aquí no hubo una negligencia. No la hubo. yo no he dicho Aquí- negligencia. Aquí hubo Digo- una acción concreta en el momento preciso que es anunciar el adelantamiento de las vacaciones y la prórroga por una semana más. No, Eso no, es todo. yo no he dicho que aquí hubo una negligencia. Digo que improvisación y falta de anticipación para algo que era bastante evidente que iba a ocurrir. Las cifras, Es prematuro. las cifras de los contagios. El alza- pero pero quiero déjame ser terminar preciso, y después para lo que- escucho. para que no haya error, Juan Antonio. Hagamos una cosa. Para que Yo no haya termino- error. Yo termino y después lo escucho. Los virus respiratorios sincicial No se puede, ya. vienen en fines de junio y julio. Se adelantaron a fines de mayo y principios de junio. Eso nadie lo podía prever, Juan Antonio. El adelantamiento de virus que en todas las épocas son a fines de junio y con más fuerza que los periodos Pero anteriores. si este Eso año, es- está bien, pero este año partieron antes. Sí, pues. Las consultas médicas, las hospitalizaciones. Ahí es donde uno dice, se pudo haber hecho algo más. Se pudo haber hecho bastante más. Toda la campaña de pero influenza, lo que para ocurre es que pero fue lenta, fue tardía, Bueno, hay menor porcentaje de vacunación. Eso es una realidad. Esa es la ¿Cuánto es el derivación porcentaje de política. vacunación Eso es de una influenza? realidad. El porcentaje de vacunación siempre ha sido alto en promedio Sí. este año porque hubo un lapso entre febrero y mayo en que hubo un clima, y eso viene desde que empezó en febrero, ¿no es cierto? El último pic fue en febrero, en que la gente ha tenido más dificultad para llevar a vacunarse a los niños y vacunarse ellos mismos contra el COVID. Esa es una realidad, porque Ya, se pero ese sintió la es el batalla COVID. ¿Y ganada. la influenza? Si usted me dice a mí, Porque la influenza comunicación... siempre ha sido exitosa la vacunación, Sí, entonces pero este con año... debilidades, porque hay gente que todavía dice, si yo llevo a los niños, a lo mejor se me infecta el niño. Hay gente que tiene la idea de que llevarlo a un centro asistencial es un problema. ¿Se pudo haber hecho más? Siempre se puede hacer más. Pero tampoco le echemos la culpa al empedrado de que hoy día hubo un adelantamiento de todos los virus. Todos los expertos están diciendo que los respiratorios sinciciales, los influencias llegaron antes de la fecha prevista. Siempre es a fines de junio y julio. Y eso no ocurrió esta vez. Y bueno, hay que tomar medidas sobre ese hecho. Y eso es lo que está Ya, sucediendo. pero fallamos en la vacunación también, en esta No, cuarta diré que no, dosis no de es la que haya influenza? fallado, ha habido lentitud en toda la vacunación, de COVID y no COVID.
Y es un problema cultural porque se sintió la batalla ganada, antes de tiempo. Sí. Senador, diputado, ha sido un placer tenerlos con nosotros esta mañana. Los dejamos cordialmente invitados para una próxima oportunidad porque hay tanto tema que queremos decantar. Una buena dinámica. Así que buena conversa, buena sí, dinámica. entretenido conversar así. Gracias, muchas gracias gracias a a ambos. Que ustedes. estén muy bien. Gracias, diputado.